Hay algo que llevo días queriendo contarles y no puedo guardármelo más. Hace unas semanas conocí a una mujer, llamémosla Miriam, 62 años, abuela de 4 nietos, costurera de oficio en un barrio modesto de Ciudad de México. Había trabajado toda su vida con las manos, honradamente, sin quejarse, pero cuando la conocí, tenía esa mirada que reconocemos enseguida, la mirada de alguien que ha luchado mucho y siente que el esfuerzo no alcanza. Me dijo algo que me dejó sin palabras. He hecho todo lo que me enseñaron y sin embargo la abundancia parece esquivarme como si yo no estuviera en su lista. Lo que le sucedió después a Miriam, lo que encontró, lo que decidió y cómo cambió su vida en menos de 90 días. Eso es exactamente lo que necesitan escuchar hoy, porque si ella pudo, ustedes también pueden. Y antes de continuar, déjenme decirles algo rápido. Si les interesa profundizar en lo que voy a compartir hoy, en el primer comentario fijado encontrarán el enlace al ebook El Código del Enriquecimiento Judío, las 15 estrategias secretas. Es una guía que detalla con precisión todo lo que la sabiduría judía enseña sobre la prosperidad. Pero primero escuchen esta historia, porque lo que Miriam descubrió lo cambia todo. Miriam nació en un hogar donde el dinero era tema prohibido. Su madre, mujer devota y trabajadora, solía repetirle de niña una frase que quedó grabada a fuego en su subconsciente. El dinero es para los que tienen suerte o para los que no tienen conciencia. Miriam creció creyendo eso. Trabajó, ahorró, se sacrificó, pero algo invisible siempre detenía el flujo. Una factura inesperada aquí, una enfermedad allá, una oportunidad que se escapaba justo cuando parecía estar al alcance. Vivía en lo que los cabalistas llaman klipot, las cáscaras o bloqueos que impiden que la luz de la abundancia entre al alma. Pero ella no lo sabía todavía. Un día, su nieta mayor le regaló un libro viejo que encontró en un mercado de segunda mano. Era una traducción española del Zohar, el texto más sagrado de la cábala judía, escrito y compilado en el siglo XIII por el rabino Moshe de León, basándose en las enseñanzas del rabino Shimon bar Yochai del siglo II. Miriam no era judía, ni religiosa en el sentido formal, pero algo en esas páginas le habló de una manera que ningún sermón, ningún libro de autoayuda y ningún coach le había hablado antes. Y todo comenzó con una imagen que la detuvo en seco, la del ombligo como portal. Miras tu abdomen y ves una simple marca de nacimiento. ¡Qué ingenuidad! La cábala judía te dice que llevas décadas caminando con el centro de gravedad de tu prosperidad completamente dormido. Mientras te desgastas buscando la abundancia en el exterior, en el trabajo duro, en los consejos de otros, ignoras que posees una puerta física diseñada para reiniciar tu existencia, una entrada secreta por donde la vida y la riqueza solían entrar a raudales antes de que el mundo te condicionara a cerrarla. Para entender por qué la tradición judía otorga semejante importancia a este punto del cuerpo humano, necesitamos hacer un viaje al corazón de la cábala. La cábala no es una religión, es un sistema de comprensión del universo basado en la estructura del árbol de la vida, el Etz Chaim, un diagrama de 10 esferas llamadas Sefirot, que representan los atributos divinos a través de los cuales el Creador emana la energía hacia el mundo creado. Cada sefirá corresponde a una parte del cuerpo humano, porque según el Génesis 1:27, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de lo divino, Tselem Elohim, lo que en la cábala se interpreta no como semejanza física, sino como semejanza estructural, como un mapa energético idéntico al mapa del universo. Y en ese mapa hay una sefirá que ocupa exactamente el centro geométrico del árbol de la vida, Tiferet. Tiferet, que en hebreo significa belleza o esplendor, es el punto de equilibrio perfecto entre todos los demás atributos. Es el corazón del sistema, pero en su proyección sobre el cuerpo humano, los maestros de la cábala como el rabino Isaac Luria, conocido como el Ari, el león, y su discípulo, el rabino Chaim Vital, describieron que la energía de Tiferet no reside únicamente en el corazón, sino que tiene su raíz en el centro del tronco, en esa zona que los textos místicos describen
como el punto donde el cordón de la vida fue atado. El ombligo. El Zohar, en su sección Bereshit, párrafo 1.19, describe que cuando el Creador formó al ser humano, colocó en su centro un punto de luz primordial, un núcleo llamado Nekudah, que significa punto en hebreo, que sirve como ancla entre el alma y el cuerpo material. Este Nekudah es el ombligo. Es el lugar donde el alma se ancló al cuerpo durante la gestación y donde, según la tradición cabalística, permanece el eco de ese vínculo original incluso después del corte del cordón umbilical. Pero hay más. El Talmud Bavli, en el Tratado de Nidá, folio 30b, describe con asombrosa precisión lo que ocurre en el vientre materno. La vela estaba encendida sobre su cabeza y miraba de un extremo al otro del mundo. Los sabios explican que en el útero, el alma humana tiene acceso a toda la sabiduría y a toda la abundancia del universo, porque está conectada directamente a la fuente divina a través del cordón umbilical, el Chevel Hasharar. Pero en el momento del nacimiento, un ángel toca suavemente al bebé en el labio superior, dejando el pequeño surco que todos tenemos, el filtro o filtrum, y hace que el alma olvide todo ese conocimiento. El bebé llora. Entra al mundo del olvido. Miriam leyó eso y tuvo que dejar el libro. Se fue al baño, se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo durante varios minutos. Lloraba, me contó, pero no de tristeza. Lloraba porque sentía que esa página describía mi vida entera. El olvido. El olvido de que somos portadores de una riqueza original. El olvido de que la abundancia no es algo que debemos conquistar afuera, sino algo que debemos recordar adentro. Y aquí entramos en el concepto cabalístico más revolucionario de toda esta tradición. El tikkun, que en hebreo significa reparación o corrección. Según la Cábala, el propósito de la vida humana no es acumular, no es sufrir ni expiar. Es reparar la conexión que se fragmentó al nacer. Reparar el canal por donde fluye la abundancia divina hacia el mundo material. Y esa reparación, ese tikkun personal, comienza, literalmente, en el centro del cuerpo. Los maestros hasídicos, los grandes rabinos del movimiento hasídico, fundado por el Baal Shem Tov en el siglo XVIII en Europa del Este, enseñaban que el cuerpo humano es un mishkan, un tabernáculo viviente, y que en ese templo de carne existe una zona sagrada donde Dios puso su huella más visible, el centro del abdomen. El Baal Shem Tov, cuyo nombre verdadero era Israel Ben Eliezer, solía decir a sus discípulos que cuando un hombre siente el estómago vacío y no es hambre de comida, es el alma que recuerda haber estado conectada a la fuente y llora por esa desconexión. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has trabajado duro? Has hecho todo bien en el plano externo y sin embargo el dinero no fluye. ¿Cuántas veces has tenido una buena idea pero algo invisible la detenía antes de que llegara a materializarse? La Cábala tiene una respuesta específica para eso y se llama Din, el juicio, o en términos más prácticos, el bloqueo del canal. Cuando el centro energético del cuerpo, ese Nekudah umbilical, está contraído, seco, olvidado, la luz de Keter, la abundancia divina que desciende desde la cima del árbol de la vida, no puede llegar a Malshut, el reino material donde vivimos. La energía se atasca en el camino, y nosotros vivimos en escasez no porque el universo sea avaro, sino porque la tubería está obstruida. Eso es exactamente lo que Miriam descubrió esa noche. Que no era mala con el dinero, no era perezosa, no tenía mala suerte. Tenía el canal cerrado, y lo había cerrado sin saberlo, siguiendo las creencias limitantes que heredó de su madre, que las heredó de su abuela, que las heredó de su bisabuela. En la Cábala esto se llama Gilgul Neshamot, la transmigración de las almas y sus cargas, y uno de sus aspectos más prácticos es que transmitimos a nuestros hijos no solo nuestros genes, sino también nuestros bloqueos energéticos, nuestras creencias sobre el merecimiento y la abundancia. Me gustaría preguntarte algo en este momento. Hay una frase que escuchaste de niño sobre el dinero que todavía oyes dentro de tu cabeza.
Una creencia familiar sobre el merecimiento, sobre si el dinero es bueno o malo, sobre si gente como tú puede o no puede prosperar. Escríbela en los comentarios. No la juzgues, solo nómbrala, porque nombrarla es el primer paso del Tikkun. Reconocer el bloqueo es comenzar a disolverlo. Ahora bien, llegamos al punto donde la historia de Miriam da un giro que nadie esperaba. Llevaba 3 semanas leyendo el Zohar, tomando notas en su cuaderno de costura, cuando llegó al pasaje que lo cambió todo. Era un texto del rabino Nachman de Breslov, el gran nieto del Baal Shem Tov, contenido en su obra Likutei Moharan, parte primo, Torah 64, donde describía una práctica de meditación que los cabalistas sefardíes, los judíos de origen español y norteafricano, habían preservado durante siglos, y que consistía en ungir el ombligo con aceite sagrado como acto de apertura del canal de la abundancia divina. Miriam me contó que cuando leyó eso, sintió algo que no sabía cómo nombrar. Era como leer las instrucciones de algo que llevaba toda la vida esperando arreglar. Y aquí es donde necesito pausar para decirles algo importante. Si lo que están escuchando hoy los está moviendo por dentro, si sienten que hay más que aprender sobre estos principios y cómo aplicarlos en su vida financiera, en el primer comentario fijado van a encontrar también el enlace a la guía Secretos de la Prosperidad Judía. Es un recurso que complementa perfectamente lo que estamos compartiendo y que les dará herramientas concretas para aplicar la sabiduría cabalística a su situación económica real. No dejen de revisarlo. Pero sigamos con Miriam, porque lo mejor está por venir. Para comprender la práctica que Miriam descubrió y que transformó su relación con la prosperidad, necesitamos entender la base teológica que está detrás. En la Cábala, el aceite no es simplemente una sustancia física, es un símbolo y un vehículo del Shemen, la unción divina. La palabra hebrea para aceite, Shemen, comparte la misma raíz gramatical que Shemayim, que significa cielos, y con Shem, que significa nombre o esencia. Esto no es coincidencia en el pensamiento hebreo, donde las palabras son portadoras de verdad espiritual. El aceite es la esencia celestial condensada en forma material. En el Tanaj, la Biblia hebrea, el aceite era el agente de consagración por excelencia. Los reyes de Israel eran ungidos con aceite de oliva mezclado con especias para activar su capacidad de gobierno y de abundancia. El profeta Samuel ungió a David, el rey pastor, antes de que comenzara su período de mayor prosperidad. Salomón, el rey más rico de la historia bíblica, edificó el templo de Jerusalén y lo consagró con aceite. La menorá, el candelabro del templo, ardía con aceite puro de oliva que nunca debía mezclarse ni adulterarse. Pero hay algo aún más específico. En el Tratado Berajot del Talmud Babli, folio 55b, el sabio Shmuel enseñaba que el aceite puro derramado sobre el cuerpo en el lugar correcto es como la lluvia sobre la tierra seca, despierta lo que dormía. Los comentaristas medievales de este pasaje, en particular el Rashba, el rabino Shlomo ben Adret de Barcelona del siglo XIII, explicaban que el lugar correcto era el centro del cuerpo, por ser el Nekudá, el punto de receptividad máxima del ser humano. Miriam no tenía aceite de oliva sagrado, pero tenía en su cocina un frasco de aceite de almendras que compraba para sus manos callosas de costurera. Esa noche, con el Zohar abierto sobre su cama, hizo algo que le pareció absurdamente simple. Llenó su ombligo con unas gotas de aceite de almendras, colocó su mano derecha sobre el vientre, respiró profundo y oró en silencio. No con palabras complicadas, solo dijo: «Abro mi canal, estoy lista para recibir lo que siempre fue mío». Eso fue todo. Así comenzó el Tikkun de Miriam. Lo que ocurrió en los días siguientes no fue un milagro instantáneo de película. Fue algo más extraño y más real que eso. Miriam comenzó a notar que su mente, que siempre había funcionado en modo de escasez, de no hay suficiente, no me alcanza, no soy capaz, comenzaba a hacer pausas. Como si alguien hubiera puesto un freno suave a esos pensamientos automáticos. Empezó a dormir de manera diferente, más profunda, con sueños que ella describía como luminosos.
y sobre todo, comenzó a ver oportunidades que antes estaban ahí, pero que ella no podía ver porque estaba encerrada en el túnel de la preocupación. Aquí la tradición cabalística tiene una explicación precisa. El nefesh, el nivel más básico del alma que según el Zohar reside en la sangre y en los órganos internos, es el primero en responder a los actos físicos de tikkun. Cuando el cuerpo hace algo con intención sagrada, el nefesh despierta antes que la mente consciente. Por eso los cambios que Miriam notó primero fueron físicos y emocionales, no intelectuales. Su cuerpo supo antes que su cabeza que algo había cambiado. El rabino Yehuda Ashlag, el gran cabalista del siglo XX conocido como el Baal HaSulam, por su monumental comentario al Zohar titulado HaSulam o La Escalera, enseñaba en su obra Introducción a la Cábala que el ser humano tiene dos naturalezas, el Ratzon Lekabel, el deseo de recibir solo para sí mismo, que es el origen de toda escasez y sufrimiento, y el Ratzon Lehashpia, el deseo de dar y compartir, que es el origen de toda abundancia y alegría. La tragedia de la condición humana, decía Ashlag, es que nacemos dominados por el primero y pasamos la vida sin activar el segundo. Pero el Ratzon Lehashpia no se activa solo con buena voluntad o con pensamientos positivos. Se activa a través de acciones físicas concretas que abren el canal del cuerpo. Y el canal principal, el primero que debe abrirse, es el Nekudá central, el ombligo. Miriam lo estaba abriendo, noche tras noche, con sus gotas de aceite y su mano sobre el vientre, con su oración sencilla, con su disposición a recordar que ella no era un ser pequeño luchando contra el mundo, sino una chispa divina, una nitzotz de luz, conectada al origen de toda abundancia. Y el mundo comenzó a responder. 3 semanas después de iniciar la práctica, una clienta para quien Miriam no había trabajado en 2 años, la llamó con un pedido especial. Quería que le cosiera el ajuar de novia de su hija. Era el encargo más grande que Miriam había recibido en 15 años. No lo buscó, no hizo publicidad. Simplemente abrió el canal y la abundancia encontró el camino. Pero aquí debo contarles algo que Miriam descubrió y que es quizás el elemento más fascinante de toda esta historia. Al leer más profundamente el Zohar, encontró el concepto del tzinor, que en hebreo significa canal o tubería. Los cabalistas enseñan que la abundancia divina, llamada shefa en hebreo, no se crea ni se destruye. Siempre está fluyendo desde el Ein Sof, el infinito sin límite, que es la fuente de toda existencia. El problema nunca es la cantidad de abundancia disponible. El problema siempre es el estado del canal por donde debe pasar. Imagina un río de agua cristalina que baja de la montaña. Si el canal de riego está tapado con piedras, la tierra del campesino se seca aunque el río siga fluyendo. El campesino puede orar, puede trabajar más, puede desesperarse, pero mientras no limpie el canal, el agua no llegará. La limpieza del canal es la práctica cabalística de apertura del Nekudá umbilical. Es el trabajo del tikkun. Y una vez que el canal está limpio, la abundancia llega sola porque siempre estuvo ahí esperando pasar. Para comprender la magnitud de este principio aplicado a la vida real, necesitamos hablar de los 4 niveles del alma según la Cábala: Nefesh, Ruach, Neshama y Hayah. Estos 4 niveles corresponden a 4 dimensiones de la existencia humana. Y según el Ari, el rabino Isaac Luria, cuya escuela de pensamiento está documentada en el libro Etz Chaim, compilado por su discípulo Chaim Vital, cada uno de estos niveles tiene un centro energético específico en el cuerpo. Y todos ellos están interconectados a través del ombligo como punto de cruce y distribución. El Nefesh, el alma vital, reside en el hígado y en la sangre, y su expresión en el cuerpo se centra en la zona abdominal baja. El Ruach, el espíritu, reside en el corazón. La Neshama, el alma espiritual superior, reside en el cerebro. Pero los 3 necesitan del flujo que pasa por el Nekudá central para comunicarse entre sí. Un ombligo bloqueado no solo afecta la prosperidad material, afecta la claridad del pensamiento, la calidad de las emociones y la profundidad de la espiritualidad. Es un bloqueo total del sistema. Esta es la razón por la que Miriam
no solo comenzó a atraer más clientes y dinero después de su práctica, también comenzó a tomar mejores decisiones, porque su ruaj, su espíritu, volvió a comunicarse con su nefesh y con su neshama. La claridad que describe el rabino Aryeh Kaplan en su obra Meditación judía, guía práctica, como el estado natural del ser humano cuando los niveles del alma están alineados, esa claridad es exactamente lo que Miriam recuperó. Hay un momento en la historia de Miriam que cuando me lo contó se me hizo un nudo en la garganta. A las 4 semanas de su práctica nocturna, su hija más joven la llamó para pedirle dinero prestado para pagar la renta. Era una situación que antes habría sumido a Miriam en la angustia durante días. La culpa de no poder ayudar lo suficiente, el miedo al futuro, el estómago apretado. Pero esta vez fue diferente. Miriam me dijo, sentí que mi vientre estaba quieto, no se apretó, y desde esa calma pude pensar con claridad lo que necesitaba hacer. Ayudó a su hija con una parte y con gentileza le ofreció también hablar sobre cómo organizar mejor sus finanzas. Sin drama, sin culpa, desde la abundancia, no desde el miedo. Eso es exactamente lo que la Cábala llama operar desde Tiferet, desde el equilibrio del corazón, en lugar de hacerlo desde el Malhut reactivo y asustado. El Zohar, en la sección Bayechi, describe este estado como el hombre que camina con el cielo en su vientre. No es una imagen poética vacía, es la descripción de alguien cuyo nekudá está abierto, cuyo canal está limpio, que vive conectado a la fuente y por eso camina por el mundo, con una paz que el mundo no le puede quitar ni dar. ¿Y cuál es la práctica concreta que Miriam siguió y que está basada en la tradición cabalística? Permítanme describirla con la precisión que merece, porque este es el corazón del tikún personal. La práctica se llama en algunos textos sefardíes Kavanat Hatabur, que significa la intención del ombligo, y aunque no es ampliamente conocida en los círculos populares, está documentada en obras como el Sefer HaKavanot del Ari, el Sefer Raziel Hamalach, uno de los textos cabalísticos más antiguos que data del período del Gaonato babilónico, y en las enseñanzas orales de los sabios hasídicos de la escuela de Chabad, registradas en el Tanya del rabino Shneur Salman de Liadi. El primer elemento es el aceite. En la tradición cabalística sefardí, los aceites más asociados con la apertura del canal de la abundancia son el aceite de oliva puro por ser el agente de consagración bíblico por excelencia, el aceite de almendras por estar el árbol de almendro, el shaket, mencionado en el bastón floreciente del profeta Jeremías como símbolo de la vigilancia divina y de la abundancia inminente, y el aceite de mirra, uno de los ingredientes del aceite sagrado de la unción del tabernáculo, descrito en Éxodo 30:22 al 25. Si no se tiene acceso a estos aceites, la tradición hasídica enseña que la intención pura puede consagrar cualquier aceite vegetal natural. El segundo elemento es el tiempo. La práctica debe realizarse idealmente al caer la noche, en el período que en el calendario hebreo marca el comienzo de un nuevo día, porque en la tradición judía el día empieza con la oscuridad. El Génesis dice, y fue tarde, y fue mañana, un día. La noche no es el final, es el principio. Realizar el tikún del ombligo al comenzar la oscuridad es sembrar la semilla de la abundancia en el momento más fértil del ciclo diario. El tercer elemento es la respiración. Antes de ungir el ombligo, se realizan 7 respiraciones profundas, llevando el aire hacia el abdomen. El número 7 es sagrado en la tradición judía. 7 días de la creación, 7 años del ciclo del Shemitah, o año sabático de descanso de la tierra, 7 semanas del Omer, entre Pesaj y Shavuot. 7 respiraciones para despertar los 7 días de la creación dentro del cuerpo. El cuarto elemento es la unción. Se vierten 3 a 7 gotas de aceite directamente en la cavidad del ombligo. El número 3 corresponde a las 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, cuya herencia espiritual de abundancia y bendición, según el Talmud, en el Tratado Ta'anit, folio 5b, vive en cada judío,
y, según la interpretación universal de los cabalistas, en cada ser humano que se conecta a estas enseñanzas. El quinto elemento es el masaje con intención. Con la yema de los dedos índice y medio de la mano derecha, se realizan movimientos circulares suaves alrededor del ombligo en el sentido contrario a las agujas del reloj primero, lo que en la cábala corresponde al movimiento de teshuvá o retorno, de regreso a la fuente, y luego en el sentido de las agujas del reloj, lo que corresponde a la emanación, al movimiento hacia afuera, al ratzon lehashpia, el deseo de dar y de expandir. El sexto y más poderoso elemento es la kavana, la intención. Mientras se realiza el masaje, se visualiza el árbol de la vida con el ombligo en el lugar de Tiferet, el centro luminoso. Se imagina la luz de Keter, de la corona de la abundancia divina, descendiendo por el árbol como agua por los canales de riego, pasando por Jochma, la sabiduría, por Biná, la comprensión, por Gesed, la bondad, por Geburá, la fortaleza, por Tiferet, el equilibrio, y fluyendo hacia Malhut, el reino material donde vivimos. Esa luz de Keter que desciende hasta Malhut a través de nuestro cuerpo es la Shefa, la abundancia divina que fluye cuando el canal está abierto. Y el séptimo elemento es la gratitud, el Hakarat Hatov, que literalmente significa reconocer el bien y que es considerado en el Talmud Bavli, Tratado Shabbat, folio 55a, como la base de toda bendición. Al concluir la práctica, se nombran en voz baja 3 cosas por las que se siente gratitud en ese momento. No importa si son pequeñas. La gratitud no es una emoción, es una tecnología espiritual. Activa el circuito del merecimiento y le dice al universo que hay un receptor disponible para más abundancia. Miriam practicó esto cada noche durante 40 días. 40, el número de la transformación en la Biblia. 40 años en el desierto. 40 días de Moisés en el monte Sinaí, 40 días del diluvio. 40 es el umbral de lo nuevo. Y al día 41, algo ocurrió que ni ella misma podía haber imaginado. Una diseñadora de modas que tenía un taller en el centro de la ciudad la contactó a través de una conocida en común para ofrecerle un contrato de trabajo parcial, no para coser prendas como empleada, sino para enseñar a las aprendices del taller las técnicas artesanales que Miriam había desarrollado durante 40 años de oficio. Por primera vez en su vida, alguien le pagaba por su sabiduría, no solo por su trabajo manual. Su ingreso se triplicó en 3 meses. No fue que de repente empecé a ganar más dinero, me explicó Miriam con esa calma que me sorprendió desde el principio. Fue que dejé de creer que no merecía ganarlo. El rabino Menachem Mendel Schneerson, el séptimo rebbe de Chabad Lubavitch y una de las figuras espirituales más influyentes del siglo XX, solía enseñar: la diferencia entre el rico y el pobre no está en sus billeteras, sino en sus almas. El rico sabe que la abundancia es su herencia divina. El pobre cree que la escasez es su destino. Esta frase, que aparece en sus compilaciones de discursos conocidas como Likutei Sichot, resume exactamente lo que Miriam experimentó. El ticún del ombligo no le dio dinero, le devolvió la creencia de que merecía recibirlo. Y este es quizás el principio más radical y más hermoso de toda la cábala aplicada a la prosperidad. La abundancia no se gana, se recuerda. No es una recompensa por el esfuerzo, es una herencia del Neshama. El Zohar en la sección Lech Lecha enseña que Dios le dijo a Abraham: ve hacia ti mismo. Lech Lecha en hebreo, que los cabalistas interpretan no como sal de tu tierra, en el sentido geográfico, sino como viaja hacia tu propio interior, descubre lo que ya tienes dentro. La tierra prometida no estaba en Canaán, estaba en Abraham, y la abundancia prometida no está en el mundo exterior, está en el canal que llevamos abierto o cerrado en el centro de nuestro cuerpo. Hay una historia jasídica que quiero compartir, porque ilumina este principio, con la gracia que solo los cuentos populares son capaces de lograr. En el pueblo de Zlochov, en la Galicia del siglo XVIII, vivía un hombre llamado Reb Yosel, que era tan pobre que no tenía para comprar el pan del Shabbat. Fue al rabino del pueblo, el Maggid de Zlochov, un discípulo del Baal Shem Tov,
y le dijo: «Rabí, ¿por qué Dios no me envía la bendición? Rezo, doy tzedaká cuando puedo, guardo el Shabbat». El Maguid lo miró en silencio por un momento y luego le dijo: «Reb Yosel, ¿conoces la diferencia entre una vasija sellada y una vasija abierta?» Yosel sacudió la cabeza. El Maguid continuó: «La lluvia cae igual sobre las dos, pero solo en la vasija abierta se acumula el agua. Tú eres una vasija sellada, amigo mío. No porque Dios no te bendiga, sino porque tienes tapada la entrada». Reb Yosel preguntó: «¿Cómo la abro?». Y el Maguid respondió: «Volviendo al centro, siempre al centro». 3 semanas después, Reb Yosel encontró un socio comercial que le propuso un negocio modesto pero estable. 1 año después, tenía para el pan del Shabbat y además para compartirlo con el vecino. Esta historia, registrada en el Sefer Toledot Yaakov Yosef, la primera obra del hasidismo publicada en 1780, refleja la enseñanza que Miriam descubrió por su propio camino. La prosperidad no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. El trabajo es interno. La apertura es interna. El tikún es interno. Y el botón de reinicio, el punto de partida de esa apertura, es el ombligo, el centro del cuerpo, el nekudá de Tiferet, el lugar donde el alma se ancló al nacer. Permítanme ahora hablarles sobre algo que Miriam notó y que la ciencia contemporánea ha comenzado a documentar con datos que resultan asombrosos a la luz de estas enseñanzas milenarias. El sistema nervioso entérico, conocido como el segundo cerebro del cuerpo humano, está compuesto por aproximadamente 500 millones de neuronas distribuidas en las paredes del sistema digestivo, con una concentración especialmente densa en la zona del plexo solar, exactamente detrás del ombligo. Esta red neuronal fue descrita por primera vez en detalle por el investigador Michael Gershon de la Universidad de Columbia en su libro El segundo cerebro, publicado en 1998. El sistema entérico procesa la información emocional y toma decisiones autónomas antes de que el cerebro craneal tenga acceso a esa información. Es, literalmente, el centro de la inteligencia visceral. Esto confirma desde la neurociencia lo que la Cábala enseñó durante siglos. El vientre piensa, siente y guía antes que la cabeza. La diferencia es que la Cábala añade una dimensión que la neurociencia aún no puede medir. Ese sistema nervioso entérico no solo procesa información del cuerpo físico, sino que cuando está abierto y activo, funciona como receptor de información del campo de conciencia colectiva, de lo que el Zohar llama Malach HaHashmal, el ángel de la conexión divina que habita en el espacio entre el cuerpo y el alma. ¿Significa esto que ungir el ombligo con aceite activa el sistema nervioso entérico de manera mensurable? Lo que la tradición enseña y lo que Miriam experimentó sugiere que sí. La estimulación táctil suave y consciente de la zona abdominal central reduce la activación del sistema nervioso simpático, el modo de alarma del cuerpo, y activa el parasimpático, el modo de descanso y recepción. En ese estado de recepción activa, las oportunidades se ven mejor, las decisiones se toman con más claridad y la energía se distribuye más eficientemente por todo el sistema. No es magia, es biología sagrada. Es el diseño original del ser humano funcionando como fue concebido. Miriam hoy, 8 meses después de esa primera noche con su frasco de aceite de almendras y su Zohar, no es millonaria, pero es próspera, que es algo completamente diferente. Tiene trabajo estable y bien remunerado. Duerme bien. Sus nietos la visitan y ella puede recibirlos sin la angustia del no alcanza. Tomó un curso de diseño en línea que siempre quiso tomar y que finalmente pudo pagar. Pero sobre todo tiene algo que el dinero no compra: la certeza de que merece la abundancia que recibe, la certeza de que el canal está abierto, la certeza de que no está peleando contra el universo, sino fluyendo con él. «Llevo 62 años creyendo que la vida era difícil para mí», me dijo la última vez que la vi. 8 meses después de entender que tenía el canal tapado y aprender a abrirlo, la vida sigue siendo difícil a veces, sí,
pero yo ya no soy difícil conmigo misma, y esa es la diferencia. Cuando me contó eso, yo pensé en una enseñanza del Rambam, el rabino Moisés Maimónides, el gran filósofo y jurista judío del siglo XII, quien en su obra Guía de los Perplejos, parte 3, capítulo 51, describe al ser humano que ha alcanzado la unión con la fuente divina. Está en el palacio del rey. No busca el palacio porque ya está dentro. Miriam encontró el palacio, no en el exterior, sino en su propio vientre. Ahora quiero invitarte a que hagas una pausa. Siente tu abdomen en este momento. Observa si está tenso o relajado. Observa si hay allí una contracción, un nudo, o si sientes apertura y suavidad. Lo que sientes en este momento es información directa sobre el estado de tu canal. Si hay tensión, no te asustes. Es simplemente la evidencia de que el tikún está esperando comenzar. Es el punto de partida, no el punto final. La práctica de la Kavanat Hatabur no requiere que seas judío ni que entiendas hebreo. Requiere que seas humano y que tengas la voluntad de recordar lo que el alma sabe y la mente olvidó. La sabiduría cabalística no es propiedad exclusiva del pueblo judío. El Zohar mismo, en la sección Be-Shayach, enseña que la luz de la Torá está destinada a iluminar a todos los seres humanos porque el alma del hombre es la lámpara de Dios, y Dios no discrimina a quienes da su lámpara. Te invito esta noche, cuando el silencio llegue a tu habitación y el día se cierre, a realizar el primer paso de tu tikún. Toma un poco de aceite de oliva, de almendras o de coco. Recuéstate boca arriba. Respira 7 veces profundamente hacia el vientre. Vierta unas gotas de aceite en tu ombligo. Coloca tu mano derecha sobre el abdomen. Siente el calor. Mueve suavemente los dedos en círculos, primero hacia la izquierda en el sentido del regreso, luego hacia la derecha en el sentido de la expansión, y mientras lo haces, permite que una sola intención llene tu mente. Soy un canal abierto. La abundancia que es mi herencia divina fluye libremente a través de mí. No tienes que creer perfectamente para que funcione. Solo tienes que estar dispuesto a recordar. Y si quieres llevar este trabajo más lejos, si sientes que lo que has escuchado hoy abre una puerta que quieres explorar con más profundidad, te recuerdo que en el primer comentario fijado debajo de este video encontrarás el enlace tanto al ebook El Código del Enriquecimiento Judío, las 15 estrategias secretas, como a la guía Secretos de la Prosperidad Judía. Son herramientas que van de la mano con todo lo que Miriam descubrió, destiladas en un formato que puedes aplicar de manera práctica en tu vida desde hoy. No dejes pasar esta oportunidad. El enlace está ahí esperando por ti en el primer comentario fijado. Hemos llegado al final de este recorrido por la geografía sagrada del ombligo según la cábala judía. Y espero que ahora, cuando bajes la mirada hacia tu vientre, ya no veas una cicatriz inerte. Espero que veas lo que Miriam vio aquella noche con su Zohar, una puerta, tu ancla en la tierra y tu enchufe al cielo. El Nekudá que te recuerda que viniste a este mundo conectado a la fuente de toda abundancia y que esa conexión nunca se rompió del todo. Solo quedó en pausa, esperando el aceite, la intención y el recuerdo. Es conmovedor pensar en cuánto tiempo hemos pasado buscando la prosperidad afuera, cuando la llave estaba impresa en nuestra propia piel. La herramienta para abrir el canal de la abundancia no requiere tecnologías costosas ni maestros lejanos. Es un derecho de nacimiento. La naturaleza, o mejor dicho, el Creador, según la Cábala, te equipó con un sistema de receptividad perfecta. El tikún del ombligo es el acto de soberanía más íntimo que existe. Retomar el poder que cediste al olvido y devolverlo a donde pertenece, a tu centro. Muchas de nosotras llevamos años, tal vez décadas, cargando la creencia de que no somos suficientes para la abundancia, que trabajar duro pero seguir en escasez es nuestra cruz, nuestro destino, lo que nos tocó. La historia de Miriam y la sabiduría del Zohar nos dicen algo diferente y más verdadero, que la escasez no es tu destino, es tu bloqueo, y los bloqueos, a diferencia del destino, se pueden deshacer. El simple acto de llevar tu mano al vientre esta noche con aceite
y con intención sagrada. Es el primer paso de tu tikkun personal. Es el primer movimiento hacia el recuerdo de que eres, como enseña la Cábala, una chispa de lo divino, un nitzotz de la luz infinita, y que la abundancia que el universo derrama constantemente tiene un canal en tu cuerpo esperando estar abierto para recibirla. Las historias y enseñanzas presentadas en este video tienen carácter educativo e inspiracional, basadas en sabiduría judía milenaria y en tradiciones espirituales documentadas. Para decisiones financieras concretas, consulta siempre a un profesional calificado. Y ahora, una pregunta para cerrar y para comenzar al mismo tiempo. ¿Qué decisión tomarás tú esta noche? ¿Seguirás caminando con el canal cerrado, buscando la abundancia solo en el exterior? ¿O darás el primer paso de tu tikkun, el primer movimiento hacia el recuerdo de tu herencia divina? Cuéntame en los comentarios. Tu respuesta puede ser la señal que otra persona necesita para atreverse a comenzar. Si conoces a alguien que siente que ha trabajado mucho y la prosperidad no llega, alguien que merece recordar que tiene el canal abierto para la abundancia, etiquétala aquí. Este mensaje puede cambiar una vida entera. El próximo video también tiene algo que no podrás dejar de escuchar. Seguiremos explorando juntos la sabiduría que el alma ya sabe y que la vida moderna nos enseñó a olvidar. Que tu Nekudah brille con toda su luz, que tu canal esté siempre abierto y que la abundancia que es tu herencia divina encuentre en ti una vasija dispuesta, generosa y llena de paz. Shalom.